Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos movimiento en dos direcciones, lanzamiento vertical y empezamos. Un balón es lanzado hacia arriba con una rapidez inicial de 30 metros por segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? ¿Cuánto tiempo permanece en el aire si es atrapada nuevamente por quien la lanzó? Tenemos un problema de lanzamiento vertical hacia arriba. Trata de un balón que se lanza 30 metros por segundo hacia arriba. Al llegar a su punto más alto, la velocidad será cero en este punto y ahí habrá alcanzado la altura máxima que nos hace la primera pregunta. Asimismo, desde el momento de lanzamiento hasta que alcanza su punto más máximo, transcurre el tiempo de subida. Después el balón caerá nuevamente y será recibida por quien la lanzó. El tiempo de subida más el tiempo de caída nos va a dar el tiempo de vuelo, el cual es el tiempo en el que permanece en el aire la pelota. Será fácil porque el tiempo de subida y el tiempo de caída serán iguales. Por lo tanto, el tiempo de vuelo se obtiene multiplicando por 2 el tiempo de subida. Aquí tenemos el dibujo de la pelota en el momento en que es lanzada hacia arriba y aquí tenemos el dibujo de la pelota cuando alcanza su altura máxima. En este momento la velocidad de lanzamiento, que será la velocidad inicial, tiene un valor de 30 metros por segundo y tenemos el tiempo cero, el cual es el momento que inicia el movimiento. Aquí, en el punto más alto, la velocidad en y es igual a cero y al tiempo lo vamos a llamar tiempo de subida o TS. Nuestro marco de referencia será el eje Y, con la letra graduada en metros. El cero en el punto de lanzamiento, en el punto más bajo del movimiento. Aquí la altura máxima que alcanza el balón la señalamos con H max, la cual será una de las incógnitas del problema y la otra será el tiempo de vuelo, el cual será el doble del tiempo de subida. Vamos a construir las ecuaciones cinemáticas del problema y empezamos con la ecuación de posición, la cual nos dice que y es igual a menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial en y por el tiempo más la posición inicial en y. La gravedad vale 10 metros sobre segundo y sobre segundo al cuadrado, qué pena. La velocidad inicial en y tiene un valor de 30. Como apunta hacia arriba, entra positiva a la fórmula y la posición inicial en y vale 0. Y la posición inicial de la pelota 0. Vamos a simplificarla. Un medio es igual a 0.5, que por 10 nos da 5. Y entonces aquí tenemos y es igual a menos 5 por t al cuadrado más 30t.
Esta será la primera ecuación sobre posición en y. Vamos con la ecuación de velocidad, el cual dice que velocidad en y es igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial en y. Reemplazamos los valores numéricos y será la ecuación número 2. Vamos con el análisis del problema. Análisis. Cuando el tiempo es igual al tiempo de subida, lo que vemos aquí, la velocidad en y vale 0, utilizamos la ecuación 2 que tiene estas variables. Velocidad en y se reemplaza por 0. El tiempo es tiempo de subida. 10 pasa al otro lado positivo, ya que aquí está negativo, pasa positivo con el tiempo de subida que lo está multiplicando y despejamos. Entonces, a 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir y esto nos da que el tiempo de subida es igual a 3 segundos. El tiempo de vuelo es el doble del de subida, por lo tanto nos da 6, ya que multiplicamos 2 por este 3 y nos da 6 segundos. Entonces, la respuesta será el tiempo en el que permanece el balón en el aire es de 6 segundos. Y entonces lo colocamos aquí. Vamos a buscar la altura máxima que alcanza la pelota. Y como dije, sabemos que el tiempo de subida tiene un tiempo de 3 segundos. Entonces, el análisis 2 será igual a cuando el tiempo es igual al tiempo de subida, que vale 3 segundos, la posición del balón en y será. Entonces, aquí tenemos que y es igual a la altura máxima. La posición en y será igual a la altura máxima, como dice aquí, y utilizamos la ecuación 1 y reemplazamos. Entonces, y es h max, entonces lo reemplazamos de esta fórmula, lo reemplazamos aquí. Tiempo es tiempo de subida, que es 3 segundos, es decir, 3 segundos lo reemplazamos aquí y lo reemplazamos aquí. Entonces tenemos menos 5 por 3 al cuadrado más 30 por 3. Entonces la altura máxima es igual a menos 45 más 90, lo cual nos da que la altura máxima es igual a 45 metros. Entonces, la respuesta a este segundo análisis es que el balón que es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros por segundo alcanza una altura de 45 metros y demora 6 segundos en regresar y ser atrapado por quien la lanzó. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas simples, te invito a que te suscribas y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video. Comenta qué tal te pareció. Sígueme en mi página de Facebook, donde aviso cuando hay un nuevo video, y únete a mi grupo de Leakfest. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.